Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre corriente eléctrica. Este último tema, pues trata de hacer una introducción a los elementos fundamentales que componen a los circuitos. Pues tratamos de dar algunos conceptos, algunas cantidades que están presentes en la mayoría de los fenómenos eléctricos, pero va más en función de entender los circuitos. Trata de ser una primera aproximación a estos conceptos para que usted pueda posteriormente tomar algún curso que sea más especializado, ya sea ahondar un poco más en la teoría de circuitos y sobre todo también en la teoría electromagnética, porque los elementos de circuito más avanzados, pues hay que utilizar otros conceptos como el magnetismo, como la ley de Faraday y y otros conceptos físicos que permiten comprender de una forma más global todos todos los elementos de circuito que uno puede encontrar mayormente en los electrodomésticos o en cualquier aparato electrónico con el que se trabaja actualmente. Entonces, la idea aquí es básicamente que nosotros aprendamos un poco sobre cuál es el significado de la corriente eléctrica. Ese es el objetivo principal de la clase de hoy. Y cómo esta corriente eléctrica está compuesta o cómo se define para un conductor. La corriente es un concepto general, el cual se puede extrapolar a otros fenómenos eléctricos, no solamente a la parte de conductores y circuitos, sino que hay más fenómenos eléctricos en la naturaleza y pues algunos más complejos que otros, ¿verdad? Pero de cierta manera los conceptos fundamentales están ahí y pues hay que pasar por esto para poderlos entender. Bien, vamos a aprender también el día de hoy el significado de la resistividad, hablando siempre en el contexto de los conductores, conocer esa cantidad y cuál es la conductividad, que pues básicamente es el recíproco de esta, ¿no? En los mismos conductores. Y también vamos a aprender un poco sobre cómo calcular la resistencia para un conductor y el concepto de la ley de Ohm, que es muy famoso. Esta semana eso se complementa con lo que están viendo esta semana. Esta semana están en la práctica de laboratorio de circuitos eléctricos y en esa práctica de laboratorio pues ustedes están aprendiendo estos mismos conceptos y yendo un poquito más allá, conociendo también las conexiones de resistores en serie y en paralelo. Entonces la idea es eso, ¿no? Hacer un complemento con lo que en el laboratorio está bien. Entonces esto está abordado con mucho mayor detalle en el capítulo 25 del libro de texto. Entonces, pues, la idea es que nosotros aprendamos un poco sobre la corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica está presente en casi todo lo que nos rodea. Fenómenos eléctricos son importantísimos en la naturaleza, en la vida, en la tecnología, es decir, en muchas cosas, la mayoría de las cosas con las que interactuamos actualmente, pues están los fenómenos eléctricos. En el caso de la vida, pues está presente en el sistema nervioso central de de todos los humanos y algunos seres vivos también. Y pues hay unas diferentes redes de conexión que existen en este sistema. Y pues este está o está regido por impulsos eléctricos, pues que son interesantes de estudiar también. En la naturaleza uno puede tener una noción de los fenómenos eléctricos. Quizás la primera interacción que uno tiene con un fenómeno eléctrico, con la naturaleza, que no tenga que ver con nada de tecnología, pues son las tormentas eléctricas. Pero además de las tormentas eléctricas existen una inmensa cantidad de manifestaciones eléctricas en la atmósfera
y pues que tiene que ver con diferentes estados de la materia y pues algunos son más energéticos que otros, son fenómenos luminosos, eso es muy importante. Así que si uno se va al espacio, por ejemplo, si uno se va al espacio puede ver una gran cantidad de fenómenos, no solo las tormentas eléctricas que nosotros vemos normalmente desde acá, desde la superficie, sino que puede ver otra gran cantidad de fenómenos. También en el mismo espacio podemos tener partículas energéticas partículas cargadas, perdón, que vienen del espacio, las explosiones solares, las estrellas, en este caso el Sol, está compuesto de un plasma, que es un estado de la materia, en el cual la materia pues está ionizada. Antes aprendimos, cuando aprendimos sobre el átomo, aprendimos que ionizar un átomo significa quitarle electrones o agregarle electrones, iones positivos y iones negativos. Entonces, cuando las estrellas, en este caso el Sol, que es la que tenemos más cerca, expulsan esta cantidad de materiales que viaja por el espacio, y eso puede ser representa también una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica, pues de cierta manera interactúa con nuestro planeta o todo lo que está alrededor, interactúa con el campo magnético de la Tierra, y pues la manifestación más, pues, digamos que más llamativa, más conocida sobre estas corrientes de partículas cargadas que vienen del espacio son las auroras boreales, las auroras australes también, que son manifestaciones que se dan en el cielo, son fenómenos luminosos que cuando interactúan con el campo magnético de la Tierra, se forman estos bellos espectáculos. Bien, y luego pues está el ejemplo más común de la corriente, que es el de los conductores, y ese ya es una invención humana, por decirlo así. Nosotros de comprender todos estos fenómenos hemos podido aprovecharnos de la electricidad para poder generar tecnología. Entonces, la mayor parte de los aparatos que contamos actualmente, los dispositivos electrónicos, electrodomésticos que tenemos en el hogar, eh, las, las máquinas que usamos en la industria y pues casi todo lo que hemos creado para facilitarnos de cierta manera la vida, está relacionado con los fenómenos eléctricos, con placas, con placas que tienen dispositivos electrónicos. Y pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata la clase, que nosotros comprendamos un poco. Bien, entonces vamos a ver un poco cómo está eso. Entonces, primero hablemos de que existen materiales que son conductores y materiales que son aislantes. Entonces, la clase va a estar en el contexto de los conductores. Que siempre que hablemos de un alambre o algo, es un alambre conductor. No me estoy refiriendo a un aislante, porque pues en estos sí puede tener usted una corriente, claro que sí, pero la diferencia está en que no se da con tanta facilidad y se pueden presentar otros fenómenos que no hagan que las ecuaciones y todos los conceptos que vamos a aprender funcionen de la misma manera. Bien, entonces nosotros tenemos un cable conductor. Ese cable conductor, eh, pues mayormente, y por simplicidad, pues vamos a decir que tiene una geometría cilíndrica. Esa es la geometría más simple de estudiar. Eh, pues tenemos muchas formas de poderla describir, en términos de su diámetro, de su longitud. Y pues es básicamente lo que mayormente se usa para las conexiones, aunque bueno, podemos tener en las placas también no solo forma de un cilindro, sino de cualquier manera. Y eso es lo que hace que el cobre, los conductores, mayormente se utilicen en este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque tienen una propiedad física que se conoce como la maleabilidad y la ductibilidad, que son características que permiten que se pueda estirar y lograr diámetros muy, muy pequeños sin que éste se rompa. Y lo podemos doblar además, ¿no? Entonces eso es muy,
esa versatilidad que tiene el cobre lo hace el conductor por excelencia utilizado. Ok, entonces en un conductor nosotros tenemos un campo eléctrico nulo. Es decir, si solo tengo el alambre, el campo eléctrico dentro del conductor es nulo. Ahora, el hecho de que el campo eléctrico sea nulo, eso no quiere decir que no existan cargas ahí en el interior. En el interior lo que hay son muchos átomos de cobre, por ejemplo, hablemos del cobre, muchos átomos de cobre bien ordenados, porque pues está en su estado gaseoso, lo que quiere, en su estado sólido, perdón. Eso quiere decir que los átomos están bien ordenados. Y pues una de las ventajas que presentan los conductores es que los conductores mayormente están ubicados en la región de la tabla periódica de los metales. Y los metales tienen la característica que cuando uno hace su configuración electrónica, pues le aparecen muchos electrones en la corteza de este. Y entonces al tener esa cantidad grande de electrones, pues van a tener normalmente una capa exterior que se conoce como la capa de valencia o se le llama electrones de valencia. Entonces en esta capa esos electrones normalmente están desapareados. Desapareados significa cuando uno tiene un nivel lleno, pues yo voy a tener un electrón que está apareado con otro. Cuando se aparean se dice que es porque un electrón tiene una cantidad física que se llama spin, que es como una especie de giro interno, y lo puedo pensar más complejo que eso, el giro interno que tiene el electrón. Entonces yo los puedo encontrar de dos maneras, con un spin hacia arriba, el eje de rotación hacia arriba, o un spin hacia abajo, el eje de rotación hacia abajo. Entonces cuando tengo un spin hacia arriba, un electrón con un spin hacia arriba y otro spin hacia abajo, entonces yo los he logrado aparear en un nivel. Entonces eso quiere decir que esa es una situación de equilibrio. Mientras que cuando el electrón está desapareado, es decir, que no tiene su correspondiente spin hacia abajo, entonces este electrón fácilmente puede extraerse, puede salir del átomo, ¿no? A esos electrones se les conoce como electrones de valencia. Entonces, para ver un poco eso, vamos a ver una simulación. En esta simulación se muestra un circuito sencillo donde se coloca una batería. Imagine que usted lo que tiene es un alambre y lo conecta a una batería de estas que utiliza el control de su televisor, cualquier cosa, ¿no? Y luego lo conecta a un foco pequeño. Bien, entonces aquí tengo la diferencia entre un material aislante y un material conductor. Entonces, si ustedes notan, este es el interior del alambre. Entonces, fíjese todos esos rastros en color azul que andan ahí. Esos son los electrones de valencia. Esos son los electrones que pueden salir de cada uno de los átomos de la capa de valencia. Y esos andan ahí como errantes, es decir, andan en un movimiento en cualquier dirección, no en una dirección favorecida, sino que están ahí. Entonces, por lo tanto, esos son los electrones que uno puede mover a conveniencia cuando lo conecta a una diferencia de potencia. Eso es lo que se hace cuando se alimenta un aparato electrónico. Nosotros tenemos el cable conductor que alimenta a este dispositivo y al conectarlo a una diferencia de potencial, pues entonces este arrastra de alguna manera. En la última clase vimos que la diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico. Y el campo eléctrico también vimos en el capítulo de campo eléctrico, vimos que un campo eléctrico puede mover partículas cargadas. Entonces, justamente eso es lo que está sucediendo. Cuando yo conecto este alambre a una batería, entonces lo que estoy haciendo es
conectando a una diferencia de potencial sus extremos, y por lo tanto el campo eléctrico va a generar un movimiento de partículas o de partículas cargadas, que en este caso son los electrones de valencia. Entonces vea la diferencia aquí a la derecha con un aislante. El aislante es el de la derecha y a la izquierda el conductor. Entonces en el aislante sus electrones de valencia están ahí, no se mueven, siguen orbitando su respectivo átomo. Entonces eso hace difícil que se puedan extraer esos electrones y poderlos mover a conveniencia dentro del mismo conductor. Si yo conecto aquí el conductor, en lugar del aislante lo sustituyo, entonces pues con eso puedo conseguir alimentar un foco, ¿no? Que ese es el circuito más simple que tenemos en nuestras casas. Una diferencia de potencial con un conductor y alimentamos un foco de iluminación. Entonces esa es la diferencia entre los conductores y los aislantes. Los conductores tienen la característica de que poseen esa nube electrónica. Esa nube electrónica es la que es arrastrada cuando se conecta a una diferencia de potencial. Muy bien, vuelvo a los apuntes. Por lo tanto, cuando yo tengo, voy a hacer esto más grande, cuando yo tengo un conductor conectado ya a una diferencia de potencial, entonces los electrones, acuérdense que los electrones son negativos. Como los electrones son negativos, voy a poner un electrón aquí. Los electrones son negativos, entonces los electrones se mueven en contra de las líneas de campo, ¿no? Eso entonces quiere decir que el campo eléctrico en el conductor, digamos que viene para acá, hacia la izquierda. Entonces, si el campo eléctrico va hacia la izquierda, el movimiento del electrón tiene que ir hacia la derecha. Este es el movimiento, porque recuerde que se genera una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica es igual al producto de la carga por el campo. Entonces, la carga del electrón es una carga negativa, entonces eso invierte la dirección del vector de fuerza, así que siente una aceleración hacia la derecha. Muy bien, entonces así funciona el conductor y entonces esas partículas cargadas se empiezan a mover con una velocidad promedio. Entonces yo puedo tener aquí muchos electrones y todos estos se mueven en conjunto a una velocidad que le llamamos la velocidad de arrastre, porque básicamente eso es lo que hace el campo eléctrico. Arrastrar, o bueno, en realidad se le llama velocidad de deriva, pero esa sería como la traducción literal, pero el concepto que más se utiliza en el español es la velocidad de arrastre. ¿Por qué? Pues eso es lo que hace, ¿no? El campo eléctrico arrastra en promedio a las partículas. Ahora, no es tan fácil como que se mueven en una línea recta ya. Nosotros, para propósitos prácticos, vamos a considerar eso, ¿no? Que se van moviendo en una línea recta. Pero ya al verlo de una forma más detallada, en realidad el movimiento es un poco más errático, aún con el campo eléctrico. Obviamente, entre más intenso es el campo eléctrico, pues con mayor precisión usted va a poder arrastrar. Pero si el campo eléctrico es débil, entonces siempre hay un movimiento errante, pero en promedio las partículas se mueven en una dirección. Así que esa velocidad de arrastre, voy a definirla aquí, V sub D, velocidad de deriva o arrastre. Esa velocidad es un promedio, no es una velocidad tan explícita para todos, es más o menos como lo que pasa cuando tenemos una muestra de gas en un contenedor, ¿no? Es decir, las partículas no se mueven en un conjunto, sino que más que todo se mueven
general de forma errática, pero en este caso podemos considerar una velocidad de tipo, una velocidad de tipo lineal. Ok, históricamente, eh, pues esto se sabe mucho antes de que se supiera con mucho detalle, realmente cómo estaba compuesto el átomo. Entonces, pues antes lo que se pensaba, ¿no? Era que las partículas que se movían eran partículas positivas. Entonces, convencionalmente se tiene una dirección para ello. Entonces, esta es la corriente convencional. O sea, es decir, la convención que se tomó desde siempre para el caso de los conductores. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos un conductor y lo que se pensaba pues era que en ese conductor las partículas que se movían eran las partículas positivas, eran las partículas positivas. O sea, que el átomo estaba compuesto de partículas positivas y negativas, pero que las negativas estaban en el interior y las que se movían eran las positivas. Entonces lo que decíamos era pues que la velocidad promedio siempre era la velocidad de arrastre, pero que la velocidad de arrastre pues era paralela al campo eléctrico. Entonces, esto es un flujo de cargas positivas y realmente en un conductor nosotros lo que sabemos actualmente pues es que las que se muevan son las cargas negativas. Pero bueno, no hay mayor problema con eso porque recordemos que en un conductor neutro, entonces por lo tanto tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Así que no pasa nada si seguimos utilizando la misma convención. De hecho, en teoría de circuitos, mayormente se sigue usando la misma convención de signo, que son las partículas positivas las que se desplazan. Pero en realidad eso solamente tiene que ver con una dirección, pero la ventaja también acá es que la corriente es una cantidad escalar. Y al ser escalar, pues realmente no importa si yo digo que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, sino simplemente que yo mida su valor. Entonces, la definición de la corriente es la siguiente. La corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, significa que la corriente es la cantidad de carga que está pasando en un punto dado por unidad de tiempo. Es decir, cuántas partículas cargadas yo muevo por una región en un determinado tiempo. Entonces, eso nos lleva a definir las unidades de la corriente. La unidad de la corriente, entonces tengo un coulomb por segundo y eso se define como un ampere. Un ampere. O españolizado, un amperio. Es lo que mayormente se conoce. Pues es una unidad. Si van a seguir llevando cursos de electromagnetismo, ese nombre les va a seguir apareciendo por ahí. Es uno de los científicos que más aportó, científico francés, que más aportó a la teoría electromagnética. Muy bien, normalmente nosotros vamos a trabajar con ampere, pero ampere es una cantidad bastante grande en los circuitos, así que muchas veces vamos a recurrir a los prefijos del sistema internacional, así que a veces vamos a hablar de miliamperios, o sea, por 10 a la menos 3 amperios. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cuál es la conexión que existe entre esa velocidad de arrastre y la corriente. Entonces vamos a ver cuál es esa
esa, esa conexión que hay. Entonces vamos a imaginar que tenemos un circuito simple. Entonces ese circuito simple yo lo puedo, es el mismo que tengo en la simulación anterior. Es decir, tengo un alambre conductor y una especie de foco también. Tengo el mismo, también tengo el mismo kit de construcción de circuitos que están utilizando en el laboratorio y con este pues también lo puedo hacer. En este puedo generar algo como eso. Entonces puedo poner un conductor aquí, eh, una, una batería, intentar hacerlo aquí rápido. Y esto a su vez pues lo vamos a conectar con una bombilla, así, ¿no? Entonces, ese es un circuito común, ¿no? Una batería, yo puedo medir aquí qué voltaje tiene la batería. La batería lo que hace realmente es generar una diferencia de potencial, es decir, entre sus terminales hay una diferencia de potencial y la diferencia de potencial, como ustedes ya saben, está relacionada con el campo. Entonces, internamente en el conductor voy a tener un campo eléctrico y ese campo eléctrico pues va a arrastrar las cargas y al arrastrar las cargas y pasar por el, por el foco, lo que sucede es que el foco tiene, estos son focos, los focos clásicos, ya casi no se usan, ¿verdad? Pero seguramente que los habrán visto. Entonces estos focos están compuestos por de, un filamento que cuando se calienta, este genera un fenómeno que se llama incandescencia. Entonces al calentarse, pues aquí entonces lo que estoy transformando es la corriente eléctrica, la energía potencial eléctrica la estoy convirtiendo en calor y entonces eso me genera una incandescencia y se manifiesta como un fenómeno luminoso. Entonces, ese es el circuito simple que yo tengo. Si yo agarro una pequeña porción, si yo agarro una pequeña porción de ese conductor cuando he generado este circuito, entonces lo que yo voy a ver es lo siguiente. Voy a tener el conductor, vamos a tener el conductor, vamos a usar la convención clásica de la corriente, es decir, las partículas positivas están desplazando, entonces digamos que se mueven hacia la derecha, entonces estas se mueven todas con una velocidad de arrastre P sub D. El campo eléctrico viene en esta dirección. Recuerde que las partículas positivas se mueven en la misma dirección de las líneas de campo. Y puedo generar aquí también un diferencial, un diferencial de longitud de este conductor. Pequeño corte allí. Y ese corte pues va a tener una longitud, que esa longitud la puedo medir en términos de la velocidad a la que se están moviendo las partículas. Si la velocidad es promedio, entonces recuerde que la velocidad se puede calcular como la distancia entre el tiempo. Así que la distancia será la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad de arrastre por el tiempo, que en este caso pues va a utilizar la definición del diferencial, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir, hay una corriente que va hacia la derecha y esa corriente está dada por la ecuación, la derivada de Q con respecto a T. Entonces, esa es la cantidad
partículas cargadas que está pasando por un área en general. Entonces, lo primero que me va a interesar saber es cuántas partículas están pasando por ahí. O sea, lo primero que quiero saber es este dq. Entonces, ¿cómo sé ese diferencial de carga? ¿Cómo lo puedo calcular? Primero tengo que encontrar la concentración. O sea, es decir, cuántas partículas por unidad de volumen, cuántas partículas cargadas por unidad de volumen yo tengo en una región dada, ¿no? Entonces eso se llama la concentración. Y en el sistema internacional eso se mide como partículas cargadas por unidad de metro cúbico. Lo otro que tengo que saber, esa es la cantidad de partículas que pasan, y lo otro que tengo que saber es cuál es el volumen, ¿no? Entonces, si yo multiplico el número de partículas por unidad de volumen, por un volumen dado, que es el volumen que a mí me interesa, entonces con eso yo puedo determinar cuántas partículas hay ahí. Y si yo conozco cuál es la carga de cada una de las partículas, entonces puedo calcular cuál es la carga total que está atravesando ese volumen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a multiplicar primero la carga que tienen todas las partículas. Y luego lo voy a multiplicar por el n minúscula, donde n es el número de partículas por unidad de volumen. Eso es n. Y luego, si eso lo multiplico por el volumen de la región, que en este caso es una región cilíndrica, entonces va a ser el área de la base, que es A, por su altura o su longitud, que sería la velocidad de arrastre, por el diferencial de T. Entonces, por lo tanto, la corriente que está pasando la región en cuestión va a ser igual la derivada de Q con respecto a T, o sea, derivando la ecuación anterior. Entonces lo que me va a quedar es la carga, que es la carga total de la carga individual de cada una de las partículas. Obviamente estoy asumiendo una concentración uniforme por la velocidad de arrastre por el área. Entonces, esa es una segunda definición de la corriente, en este caso en términos de la velocidad de arrastre, que la velocidad de arrastre es la velocidad promedio es que tienen las partículas al moverse. Recuerde, N es la concentración, o sea, el número de partículas cargadas por unidad de volumen. Q es la carga de todas las partículas cargadas. eh, la velocidad de arrastre, V sub T, y el área. Entonces, usted puede hacer un análisis dimensional de esto y confirmar que esto va a tener unidades de Coulomb por segundo. Entonces, aquí voy a hacer un análisis dimensional. ¿Qué unidades tiene la carga? Coulomb. ¿Qué unidades tiene N? Es metro a la menos 3, por ejemplo, en el sistema internacional. La velocidad de arrastre sería metros por segundo, metros segundo a la menos 1, y esto metros cuadrados. Entonces, si se fija al final, eso me va a quedar nada más Coulomb por segundo, que es ampere. Entonces ahí estamos bien con esa ecuación, representa la corriente de las partículas. Obviamente que no es una ecuación tan práctica, porque pues, es difícil medir esa velocidad de arrastre, pero bueno, por ahí uno se puede encontrar ejercicios donde pues, se trata de eso, ¿no? Porque el objetivo no es tanto que usted vaya a hacer eso siempre, sino que sepa de dónde proviene el concepto de corriente. Y esto pues está bastante vinculado con los fluidos, por ejemplo, que se están desplazando. Una cantidad que también es muy útil es la que se conoce como la densidad
de corriente. La densidad de corriente tiene la ventaja que esta sí es un vector. A diferencia de la corriente, que esta es un escalar. Entonces, la densidad de corriente, yo la voy a representar con una J, vector. Esa densidad de corriente, perdón, está definida como J en forma de magnitud, como la corriente por unidad de área. Entonces, ¿de dónde proviene esa característica vectorial que tiene? Si yo lo que estoy dividiendo aquí es corriente por unidad de área. Y uno piensa, pues la corriente es escalar, el área es escalar también. Entonces, ¿cómo van relacionados? Bueno, resulta que uno puede, por ejemplo, en un conductor cilíndrico, uno puede definir un diferencial de área, que básicamente ese diferencial, bueno, no es un diferencial de área, es un vector normal. Ese vector normal a mí me dice, es un vector perpendicular a un área en general. Entonces yo puedo definir un vector normal aquí, o un vector normal a las paredes. Entonces, a la hora de que uno trabaja, realmente que el que le da la característica vectorial al área es ese vector normal, ¿sí? Porque yo puedo tener un flujo de corriente, ya sea para la parte derecha, para la parte izquierda, o incluso podría tener una corriente que vaya saliendo de las caras. O sea, puedo tener movimiento en un cilindro, puedo tener movimiento de material o de carga en cualquiera de esas direcciones. Entonces, ese es el vector unitario el que le da esa característica. Pero bien, en términos de lo que nos interesa, lo que nos interesa es que J, entonces, va a ser igual a la corriente por unidad de área, pero de la definición anterior de la corriente, esto es igual a la concentración por la carga por la velocidad de arrastre. Eso lo vuelve una cantidad muy útil porque es independiente del área de sección del conductor. Entonces muchas veces se trabaja en estos sentidos. Entonces, si usted se acuerda, nosotros teníamos voy a hacer un comentario aquí extra de la clase, pero que va a servir mucho para que entendamos un poco dónde viene esto. Si se acuerdan, nosotros teníamos distribuciones eh, de carga, ¿no? Por ejemplo, teníamos una barra cargada, y nos interesaba, por ejemplo, en un punto P, cuánto vale el campo debido a esa distribución. Teníamos también anillos, y a mí me interesaba, por ejemplo, cuánto valía el campo eléctrico. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto valía el campo eléctrico aquí? Entonces, eso es el campo eléctrico debido a una distribución de corriente, de carga. Bueno, eso es en el caso eléctrico. En el caso magnético, esto solo es un comentario nada más para que entendamos esa última cantidad que acabo de relacionar. Este caso es el caso eléctrico. Entonces, en el caso eléctrico, pues si se acuerdan, el campo, bueno, no lo voy a poner. El campo está relacionado con un lambda, que es la cantidad de carga por unidad de longitud. Pero bueno, también existe un sigma, que es la cantidad de carga por unidad de área que existe. Nosotros no vimos esos problemas, no los vimos porque, pues bueno,
por cuestiones de tiempo más que todo. Y existe también una densidad de carga volumétrica, ¿no? Y yo les comenté que esos casos conducían a integrales dobles, integrales triples. Pues en el caso magnético, y de ahí viene lo interesante de esto, en el caso magnético, pues yo puedo tener algo similar también. Entonces, por ejemplo, allá la diferencia va a ser que yo voy a tener una barra, pero sobre esa barra va a circular una corriente. Y en un punto dado, a mí me va a interesar cuánto es el campo magnético, cuánto es el campo magnético que se genera debido a esa corriente, ¿sí? Entonces, puedo tener problemas de todo tipo. Puedo tener, aquí tengo una barra, puedo tener una lámina sobre la cual circula una corriente, una corriente. Y entonces, en el caso superficial, en el caso superficial, en el caso superficial de este tipo, entonces se vuelve interesante hablar de J, que es la densidad de corriente. Entonces, la cantidad que relaciona eso, si se fija aquí, ese sigma, el equivalente en el caso eléctrico sería el sigma, que es la cantidad de carga por unidad de área. Y en el caso magnético, el equivalente de sigma es el J, que es la unidad de corriente por unidad de área. Corriente por unidad de área. Entonces, ahí aparece ese J, y ese J me permite a mí determinar cuál es el campo magnético debido a una distribución de corriente en una superficie. Entonces eso para que entiendan un poco la utilidad que tiene el, el J. Tal vez en el contexto de esta clase y de este capítulo donde estamos, pues el J parezca nada más una ecuación más. Y además el J se vuelve importante porque define lo que se conoce como la ley de Ohm, que a continuación lo vamos a ver. No sé si hay algún comentario, alguna duda en este momento. ¿Podríamos ver la ecuación de corriente eléctrica, por favor? ¿Cuál? De corriente eléctrica. A ver, ¿esta o la anterior? La anterior. Esta. A ver. Entonces, aquí para saber eh, cuántos electrones, por ejemplo, pasan en un determinado tiempo, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero tenemos que saber qué tipo de partículas son las que se están moviendo. Al saber el tipo de partículas que se están moviendo, entonces usted ya tiene el valor de Q, el valor de carga, ¿no? Valor de carga. Y N es la concentración. La concentración se puede calcular así. La concentración es el número de partículas por unidad el número de partículas por unidad de volumen. Entonces, N, hay una manera de calcularlo. A veces se lo dan a uno, ¿no? A veces se lo dan directamente el N, pero otras veces solo nos dicen que es cobre, que es aluminio. Entonces, cuando usted sabe que es cobre y aluminio, usted conoce la densidad volumétrica, o sea, es decir, cuántos gramos por centímetro cúbico o cuántos kilogramos por centímetro cúbico hay en una muestra. Y si eso, y si eso lo multiplica, ¿sí? Eh, si esa densidad la multiplica, o perdón, la divide entre el número de gramos que hay, entonces lo que le va a quedar es la concentración. Entonces, si yo multiplico esta cantidad por
el número de Avogadro entre la masa molar, entonces ahí ya voy a tener el número de gramos, porque acuérdese que el número de Avogadro es el número es la cantidad, voy a poner aquí las unidades de cada uno, porque así se va a poder ver esto. Son kilogramos por metro cúbico. Y el número de Avogadro, en este caso, como estamos hablando no de moléculas, sino que átomos por metro cúbico. Y estos son gramos, bueno, podemos ponerle kilogramos por mol, ¿no? Entonces, eso me va a permitir a mí cancelar los kilogramos de la densidad y entonces tener átomos por, o partículas cargadas por metro cúbico. A ver, no, este está malo. Mira, no, esto es átomos por mol, ¿verdad? El número de Avogadro. Ahí. Muy bien. Entonces, de nuevo, volvemos a la ecuación. La carga Q, pues nos van a decir qué partículas son las que se están moviendo. Normalmente protones o electrones. Si es un protón, usted ya sabe, o un electrón, usted ya sabe cuál es la carga, ¿no? La carga del protón y electrón es la carga fundamental, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. N, ya le puse aquí la ecuación de cómo se puede determinar. Si me la dan en el problema, pues bueno, entonces va a ser fácil porque ya solo lo escribo, pero si me están dando nada más el tipo de conductor, entonces yo puedo saber cuál es su densidad y cuál es la masa molar. La velocidad de arrastre, pues deberían de darla en el problema. Debería haber alguna manera de tenerla. La velocidad en metros por segundo, en centímetros por segundo, como sea. Y el área de sección, pues podrían darnos el radio, si es que es un conductor cilíndrico, o el diámetro, o directamente el área. De esa manera se determinaría. No sé si queda claro, Bre. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, entonces, volviendo a la densidad de corriente, entonces, en el caso de la densidad de corriente, si se acuerdan, nosotros trabajamos con un área transversal, ¿no? Entonces, esa área transversal va en esta dirección, o sea, el vector normal, es decir, el que forma 90 grados aquí, esa es la dirección que nosotros vamos a tomar. Entonces, eso es lo que le da la característica vectorial a esa cantidad. Muy bien. Entonces, la otra aplicación que tiene J, es la famosa ley de Ohm. Yo la voy a dejar por lo menos enunciada. Entonces, Ohm lo que hizo fue estudiar diferentes materiales. Y dijo, bueno, los materiales tienen una característica y es que hay algunos materiales que son los mejor portados, pues tienen una relación de dependencia entre J, que es la densidad de corriente, y el campo eléctrico. Ahora, pero esa relación de dependencia realmente que no es tan sencilla en algunos materiales. Pero Ohm dijo, bueno, hay materiales que se les llama materiales lineales. A esos materiales, que son los que siguen la ley de Ohm, pues entonces para esos materiales el, el campo eléctrico, el campo eléctrico se puede escribir, por la relación que existe entre el campo eléctrico, se puede escribir como Rho por J. Ojo que este Rho, siempre a veces lo que se hace para no confundirlo con el otro Rho de la densidad volumétrica es que a este se le coloca un subíndice V para saber que esa es la densidad volumétrica. Y este Rho que tengo aquí es en realidad la conductividad. La conductividad, perdón, la resistividad. La resistividad
La resistividad, pues, es la cantidad, o bueno, es la característica que tiene un material para dejar que se le arrastren sus electrones de valencia. Entonces, entre más resistividad tiene, pues es un aislante, y entre menor resistividad tiene, pues es un conductor. Entonces, ahí está la clave de la ley de Ohm, es esta ecuación. Entonces, se dice que los materiales que siguen esta relación son conductores lineales. Lineales porque la relación que hay entre el campo eléctrico y la densidad de corriente es lineal. O sea, es decir, solo hay dos posibilidades aquí. Que, la, que, la, que el campo eléctrico, o hablando en forma vectorial, el campo eléctrico es paralelo a J, es decir, van en la misma dirección, van en la misma dirección. Es decir, si J va hacia la derecha, el campo eléctrico también va hacia la derecha, y la relación de proporcionalidad que hay, nosotros sabemos de vectores, que si dos vectores se pueden escribir como eh, el siguiente vector multiplicado por un escalar, entonces eso quiere decir que esos vectores son paralelos. Entonces, si los vectores de campo y de densidad de corriente son paralelos, entonces, como producto, lo que obtenemos es la relación lineal que hay entre. Si siguen esa regla, entonces decimos que esos materiales siguen la ley de Ohm, y como consecuencia vamos a ver la ecuación que normalmente se conoce como la ley de Ohm, que viene a partir de la aplicación. Y bueno, antes de cerrar, solo hablar un poco de la resistividad. Hay una tabla en el libro donde ustedes pueden encontrar los valores de resistividad medidos a 20 grados, tabla 25.1. Entonces estos valores están medidos a 20 grados. El lunes vamos a ver que la resistividad en realidad tiene una relación con la temperatura. O sea, es decir, si usted aumenta o disminuye mucho la temperatura para un material, entonces puede modificar su resistividad. Y la relación que sigue es similar a la de la expansión térmica, donde hay un coeficiente de expansión, y esto lo vamos a ver el lunes, ¿no? Entonces, en esa tabla usted podrá encontrar los materiales separados en los tres tipos clásicos que uno conoce. Los conductores, que es con los que estamos trabajando, la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el plomo. Entonces, estos materiales conductores, usted va a ver que tienen valores de resistividad muy pequeños. Casi todos andan por el orden de 10 a la menos 8. Y bueno, solo para poner un par de ejemplos aquí, la resistividad de la plata es de 1.47 por 10 a la menos 8, y las unidades son ohms por metro. El lunes vamos a ver esa unidad ohm, que es como una letra omega minúscula en el alfabeto griego. Vamos a ver de dónde viene. Bueno, pues vamos a poner el clásico, ¿no? El clásico, que es el cobre, que es 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Muy bien, solo para dar dos ejemplos. Luego tenemos los otros, que son los semiconductores. No vamos a ahondar mucho en ellos en esta clase, pero son muy importantes. Está el silicio, está el germanio. Estos son muy utilizados actualmente en los aparatos electrónicos. Y también tenemos a los aislantes. Entonces, lo que puede ver, bueno, los semiconductores son como un estado intermedio entre los conductores y los aislantes. Los aislantes, pues ahí tenemos los clásicos, la madera, el vidrio, eh, el teflón. Estos tienen valores de resistividad muy altos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner uno
clásico, el vidrio. El vidrio tiene un valor de entre 10, porque los vidrios pueden ser de diferentes tipos, entre 10 y 10 a la 14 ohms por metro. Entonces vea la gran diferencia que hay entre este tipo de material. Bien, entonces, el lunes vamos a cerrar esto de la resistividad y la resistencia con la famosa ecuación de la ley de Ohm, que viene a partir de esta expresión. Entonces, con esa ecuación nosotros podemos definir cantidades macroscópicas que se utilizan en el laboratorio. Puedo verlas aquí en el simulador. Entonces, aquí yo puedo poner estos dos instrumentos, que uno es el voltímetro y el otro es el amperímetro. O sea, uno me sirve para medir voltaje y el otro me sirve para medir corriente. Y entonces, la ley de Ohm me viene a relacionar las cantidades microscópicas que ya estudiamos antes, la densidad de corriente, el campo y todo eso, con cosas que sí puedo medir en el laboratorio con este instrumento, que es en realidad es un solo instrumento que se llama multímetro, y este multímetro me permite calcular la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, o me permite para un punto dado cuál es la cantidad de corriente que está pasando. Entonces, esa es la idea y esa fue la ventaja, o esa es la mayor utilidad de esta ecuación, que me permite relacionar esas cantidades físicas, microscópicas, que es muy difícil que yo las vaya a poder medir en el laboratorio. No voy a ponerme a contar la cantidad de protones que están pasando por un punto, es imposible que lo haga. Pero sí puedo usar estos instrumentos para saber esa razón que hay de cuánta carga pasa por un tiempo, o cuál es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Muy bien, entonces por hoy lo dejamos hasta ahí. No sé si Lick, hay alguna pregunta final. Bien. Lick, una pequeña consulta. A El ver. segundo examen no lo has revisado, ¿verdad? Todavía no, estoy en eso. Es que, miren, he tenido ahí un montón de problemas, pero entre hoy y mañana se los tengo. Sí, Ok, y una última me quedé consulta. atrasado. Ahí. Respecto a aquel ejercicio, el problema del control de lectura, que había un error en las respuestas. Hay uno. Sí, el que yo le mencioné por Telegram. Ah, ok. Bueno, recuérdeme, porque la verdad es que me he olvidado. Sí, claro. Recuérdeme, mándenme un mensaje para poder hacer ahí la corrección Ok, gracias. a usted. Bueno, ¿alguien más? Entonces la densidad de carga también existe para el caso lineal y volumétrico. La densidad de carga Sí, o de corriente. O de de corriente. corriente. De corriente. Sí, sí, claro. De hecho, o sea, usted puede hacer circular corriente por líneas, por láminas o por cilindros, por ejemplo, volúmenes. Y esto lo que genera es un campo magnético. Campo magnético. Bueno, un campo magnético, el campo magnético hay dos maneras de definirlo. Está el campo magnético B y está el campo magnético H. Entonces, un tema un poco más complejo. No me voy a meter a tanto, era más que todo para darles un contexto de cómo, y eso es la utilidad, y eso fue muy ventajoso en el desarrollo de la teoría electromagnética, que primero se estudió la electricidad, bueno, no primero, sino que se estudiaron por separado, la electricidad y el magnetismo. Y entonces se empezó a ver demasiadas relaciones entre ellos. Es decir, la electricidad se comportaba muy similar al magnetismo. Y entonces empezaron a generar ecuaciones y cantidades que se parecían bastante. Y eventualmente pues llegó, llegó Faraday ahí, logró hacer una conexión entre las dos y actualmente pues se conoce ya como electromagnetismo y no individualmente, pues sabe que están íntimamente relacionadas. O sea, es decir, si yo tengo, a pesar de que yo no les esté hablando aquí de campo magnético, pero si ustedes hacen un experimento en casa, creo que voy a ver si lo hago, voy a ver si lo hago. Creo que aquí en la casa tengo una brújula por ahí
Y pues, entonces uno puede hacer un experimento muy sencillo y es conectar una batería con un conductor y acercar una brújula, porque la brújula lo que hace es que tiene una especie de aguja y esa aguja en condición normal, si usted lo coloca sobre una mesa, por ejemplo, entonces esta lo que hace es que se alinee con las líneas del campo magnético de la Tierra. Pero si yo acerco esta brújula al circuito simple que acabo de formar, entonces lo que voy a ver es que la brújula me va a dar otra dirección para el campo magnético. Entonces, eso quiere decir que hay un campo magnético más intenso que el de la Tierra que está ahí en la cercanía. Entonces, que la brújula o la aguja de la brújula se alinea con el campo magnético que acabo de generar en el circuito simple, ¿no? Entonces, ahí empiezan toda la vinculación. De hecho, esos fueron los primeros experimentos que hicieron para relacionar la electricidad con el magnetismo. Pero bien, por ahí podemos hablar aparte, pero en esta clase no vamos a ahondar. Tema muy interesante. Está bien, Lick. A No, sí, claro. menos que nos decidamos el primer periodo del otro año a dar 4:15. Ahí sí vamos a hablar en detalle. Bueno, Vaya, listo, pues Fabi. ya habló. Bueno, nos quedamos hasta aquí, ya nos pasamos 5 minutos. Ya está Cuídense bien, Lick. mucho, que tengan un feliz fin de semana. Acuérdense de las actividades interactivas. Nos vemos el lunes. Éxitos. Les aviso por el grupo cuando ya estén los exámenes. Dale, nos vemos. Nos vemos.